En este video les voy a enseñar cuál es la diferencia entre conexiones en serie y conexiones en paralelo. En este caso de resistencias, ¿sí? Pero las conexiones de capacitores o cualquier otra cosa de celdas solares se pueden hacer en serie y en resistencia. Las pilas se conectan en serie y también se conectan en paralelo. Las conexiones de sus casas, hay unas conexiones que están en paralelo, la mayoría. Hay algunas que están en serie, como los foquitos de Navidad. Pero bueno, ¿cuándo es cuando las conexiones están en serie? ¿Cuándo las conexiones están en paralelo? ¿Sí? Bueno, aquí dice unas resistencias, conexiones de resistencias en serie. Cuando las resistencias se conectan en serie, se unen por sus extremos, una a continuación de la otra, ¿sí? De tal manera que la intensidad de corriente que pasa por una sea la misma que pasa por todas. Cuando tienes conexiones en serie, una se conecta después de la otra, ¿sí? Aquí está la primera y ya que se termina esta está la segunda, ya que se termina esta está la tercera. Igual aquí está el circuito y una está después de la otra. A esto se le conoce como conexiones de resistencias en serie. Si ven este ejemplo que está aquí, por ejemplo, estas tres están en serie, estas dos están en serie, ¿sí? Pero estas dos están en paralelo. Vamos a ver las conexiones en paralelo. Dice, conexiones de resistencia en paralelo. Cuando las resistencias se conectan en paralelo, sus terminales se unen en dos bornes comunes que se enlazan a la fuente de energía o voltaje. Por ejemplo, estas resistencias, ahora estas tres resistencias están en paralelo. Aquí estaban en serie, aquí están en paralelo, ¿sí? Ahora, ¿qué diferencia hay? Digamos que esta resistencia está conectada de aquí a aquí, y esta también está conectada de aquí a aquí, y esta se puede decir que está conectada de aquí a aquí. Todas empiezan donde mismo y terminan aquí donde mismo, ¿sí? Se llaman en paralelo como las líneas. En matemáticas, dos líneas paralelas son dos líneas así, que nunca se cruzan, ¿sí? Estas dos líneas están en paralelo. Por eso le llaman a estas resistencias que están en paralelo, porque empiezan donde mismo, terminan donde mismo. Parece que están en paralelo, ¿sí? Entonces esa es la diferencia de conexiones en serie, conexiones en paralelo. Ahora, en un circuito vamos a encontrar muchos tipos de, tres tipos de conexiones. Ya se los había dicho en el video pasado. Están en serie, en paralelos o mixto. Por ejemplo, este que tenemos aquí, este es un circuito que tiene una fuente de poder de 40 volts, tiene esta resistencia de 5 ohms, 4 ohms, 6 ohms, 2 ohms y 3 ohms, ¿sí? ¿Qué tenemos aquí? Pues tenemos un circuito donde conocemos resistencias y voltaje, pero resulta que nos podrían preguntar cuál es la intensidad que tiene cada resistencia, cuál es el voltaje que tiene cada resistencia. Para eso ocupamos saber las leyes de Kirchhoff, leyes que se supone que ya las investigaron el día de hoy. Pero primero, para poder llevar a cabo lo de las leyes de Kirchhoff, primero tenemos que saber dos cosas. Cómo encontrar la resistencia equivalente, que eso es sumar resistencias en serie y paralelo, y cómo encontrar intensidad y voltaje con las leyes de Ohm. Ya sabiendo las leyes de Ohm y cómo sumar resistencias en serie y en paralelo, vamos a poder encontrar todo lo que tiene que ver con las leyes de Kirchhoff. Entonces vamos a hacer este ejemplo, ¿sí? Les voy a enseñar cómo sumar resistencias en serie y en paralelo, y ahí vamos a saber para qué nos va a servir esto de aquí. Este ejemplo que tienen aquí es el mismo ejemplo que ya está acá, ¿sí? Y aquí tenemos la respuesta. Resulta que todas estas resistencias, cada una de ellas tiene su valor, 3 ohms, 5 ohms, 4, 6 y 2. Pero resulta que hay un valor de todas estas resistencias sumadas. Todas estas resistencias sumadas me da 9.0 ohms, ¿sí? A esto se le llama la resistencia equivalente. Una sola equivale a todas ellas. Ya sabiendo esta resistencia voy a poder encontrar la intensidad de este circuito. Vamos a empezar. Y lo primero que vamos a saber, o lo primero que tenemos que hacer,
es saber identificar cuáles están en serie y cuáles están en paralelo. Les voy a poner así las que estén en serie con ese color y con este las que estén en paralelo, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver el circuito. Aquí, por ejemplo, tengo estas tres resistencias que están en paralelo. ¿Por qué están en paralelo? Porque empiezan donde mismo. Esta empieza aquí y termina aquí. Esta empieza aquí y termina aquí. Esta empieza aquí y termina acá. Tengo tres resistencias en paralelo. Empiezan donde mismo y terminan donde mismo. Entonces, estas tres las voy a sumar en paralelo. ¿Y qué va a pasar si yo sumo esas tres resistencias en paralelo? Pues me va a quedar una resistencia equivalente a la suma de estas tres, ¿sí? Y entonces el circuito yo lo podría ahora dibujar de esta manera. Tengo la fuente de 40 volts, tengo la resistencia esta de 5 ohms, pero ahora ya estas tres, ya no voy a poner tres, voy a poner una sola. ¿Por qué? Porque esta equivale a la suma de estas tres. Ahorita les explico cómo se suma. Y esta de acá pues ya me quedaría así. Y si se dan cuenta, este circuito, ahora, esta tiene 5 ohms, esta es la misma que esta tiene 3 ohms. Y esta todavía no lo sé, tengo que sumar estas tres, ahorita lo voy a hacer. Este circuito nuevo, si se dan cuenta, me quedan tres resistencias que están en serie. Y estas tres resistencias pues las voy a sumar en serie. No es lo mismo sumar en paralelo que sumar en serie. Les voy a enseñar cómo se hace cada uno de ellos. Pero si yo sumo estas tres resistencias, me va a quedar una sola resistencia. La resistencia equivalente a la suma de estas tres. Y el circuito me va a quedar así. En vez de poner tres resistencias, solo voy a poner ya una resistencia. Que esta sería la resistencia equivalente a la de todo el circuito, ¿sí? Esta va a ser la resistencia equivalente, que se supone que es de 9.09 ohms. Pero vamos a ver cómo llegamos a este resultado. Bueno, resistencias en paralelo es la primera que tenemos aquí. ¿Cómo se hacen las resistencias en paralelo? La fórmula dice que es sumar la inversa de las inversas. Y dice así: la resistencia, vamos a llamar resistencia equivalente, es igual a 1 entre la resistencia 1 más 1 entre la resistencia 2 más, y así todas las resistencias que haya en paralelo, ¿sí? Bueno, esto es lo mismo, si lo ponemos en la calculadora, es lo mismo que hacer esto: 1 entre paréntesis 1 entre la resistencia número 1 más 1 entre la resistencia número 2 más, y así todas las resistencias que haya. Bueno, si esto es lo que tenemos que hacer para encontrar la resistencia equivalente, nosotros tenemos estas tres que están en paralelo. Lo voy a hacer de esta manera. Dice que una de las resistencias es 4, otra es 6 y otra es 2. Bueno, pues esto lo voy a hacer así: 1 entre paréntesis 1 entre la primera resistencia, cual sea, vamos a agarrar esta, 4, más 1 entre la otra resistencia, 6, más 1 entre la otra resistencia, que son 2, ¿sí? Y esto me va a dar la resistencia equivalente a estas tres resistencias. Lo hacemos. Y dice que lo vamos a hacer 1 entre paréntesis
1 entre 4 más 1 entre 6 más 1 entre 2. 1.09. El resultado de esto es 1.09 ohms. ¿Sí? Ok. Entonces, quiere decir que estas tres sumadas me da 1.09 ohms. Estas tres esta es la suma de estas tres. Por lo tanto, esta resistencia vale 1.09 ohms. ¿Sí? Y estas tres resistencias dijimos que estaban en serie. ¿Qué pasa cuando sumamos resistencias en serie? Resistencias en serie. ¿Qué hacemos con las resistencias en serie? La resistencia equivalente, cuando sumamos resistencias en serie, la fórmula dice que hay que sumar las resistencias. Sería resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3 más todas las resistencias que estén en serie. Esta es una suma normal, por lo tanto voy a sumar estas tres resistencias. Pues la resistencia equivalente a estas tres resistencias sería 5 más 1.09 más 3 y 5 más 3, 8 más 1, 9, 9.09. La resistencia equivalente es 9.09 ohms. Esto es el resultado de la resistencia equivalente. Esta resistencia vale la suma de todas estas. Acuérdense que es diferente sumar en paralelo y sumar en serie. Ahora, ¿para qué me sirve esta resistencia equivalente? Esta resistencia equivalente del circuito me va a servir porque aquí ya tengo un voltaje. Y también tengo una resistencia, la resistencia total o la resistencia equivalente. Entonces, ¿cómo se encuentra la intensidad? La intensidad, dijimos que era dividir voltaje entre resistencia. Esta es la ley de Ohm. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar la intensidad? Bueno, voltaje 40 volts. Resistencia es 9.09. Y ahora sin equivocarme, 9.09 ohms. Esto me va a dar la intensidad. Bueno, si dividimos 40 entre 9.09, me da que hay una intensidad de 4.40 o 4.4 amperes. La intensidad que recorre este circuito es de 4.4 amperes, que ya lo habíamos puesto aquí, ¿sí? Entonces, resistencia equivalente me va a servir para cuando tengo un circuito y que no sé la intensidad que recorre este circuito. Bueno, pues con esto ya sabemos cómo encontrar la intensidad en un circuito. Ahora, ¿para qué me sirve esto? ¿Qué tiene que ver con las leyes de Kirchhoff? Que era lo que les encargué que estudiaran ahora, que revisaran ahora. Bueno, pues resulta que las leyes de Kirchhoff nos van a pedir, por ejemplo, en este ejemplo, qué intensidad tiene esta resistencia, qué voltaje tiene esta resistencia, igual con esta y con esta. Yo puedo sacar el voltaje, la intensidad de cada una de estas resistencias sabiendo la ley de Kirchhoff. Pero por ahorita lo vamos a dejar así. ¿Qué es lo que quiero que hagan en esto? Que encuentren la intensidad que recorre un circuito sabiendo sumar las resistencias, ya sea en serie o en paralelo. Lo primero que hicimos es identificar cuáles están en paralelo, cuáles están en serie, y después sumarlas. ¿Cómo se suman estas?
1 entre la resistencia 1 más 1 entre la resistencia 2 y así. ¿Cómo se suman las de en serie? Fácil, nomás las suman. 5 más 1.09 más 3, 9.09. Ahora, en el próximo video les voy a poner este ejemplo. Si quieren, vayan intentándolo. Ahorita lo vamos a hacer en el próximo ejemplo, pero ocupo que también ustedes lo hagan.